Acaba de terminar el primer partido de la Eurocopa con victoria de Italia por 0-3 ante Turquía y vamos a analizarlo un poco y hacer el post partido de lo que me pareció, en mi opinión, el encuentro debut de la Eurocopa. Así que vamos a empezar analizando las formaciones tanto de señor Güneş como de Roberto Mancini. Vamos a empezar con la de Turquía. Primero que nada, Kakir en el arco en un 4-1-4-1, por cierto, Çelik, Demiral, Soyuncu y Meras en defensa, Yokuslu como pivote, Karaman y Çalhanoğlu por bandas, Tufan y Yasitsi como interiores y Burak Yilmaz, el capitán y referente en ataque del delantero del Lille, que tampoco tuvo mucha incidencia en el juego, vamos a decirlo así. Y la formación italiana con Donnarumma en el arco, todo en un 4-3-3, Spinazzola, Chiellini, Bonucci y Florenzi en defensa, Locatelli, Jorginho y Varela en el centro del campo, Insigne y Berardi por bandas y Ciro Immobile en punta en el ataque italiano. Y vamos a empezar a hablar de Turquía, una selección que mucho no tuvo que hacer en todo el encuentro, repliegue, post pérdida de la pelota, que prácticamente era todo el tiempo esa misma situación, y envío en largo para jugar con alguno de sus jugadores con más calidad, como podría haber sido Yusuf Yasitsi o Burak Yilmaz. Sin embargo, fueron muy controlados por la defensa italiana, uno por Spinazzola y otro por Giorgio Chiellini, que estuvo espectacular, excelso. Chiellini, la verdad, bueno, una jerarquía impresionante la del legendario central italiano, pero también hay que hablar un poco de la selección ganadora de este partido, porque al final es la que ganó y la que dejó mucho más a nivel táctico de las dos, ¿no? Evidentemente. Vamos a hablar de la selección italiana, que vimos algo muy peculiar, y es que repitió lo que hizo Pep Guardiola con el Manchester City, Mancini, y hizo lo mismo que Pep Guardiola en los primeros meses de este año, porque recordemos que el Manchester City, el mejor Manchester City de esta temporada 2021, fue de enero a marzo prácticamente, en esa vara que, bueno, comprendió en un City que estuvo 23 o alguna cantidad similar de partidos así, ganando, una cantidad de victorias en racha impresionante, las del equipo de Manchester. Pero lo que hizo Mancini es algo muy similar a lo que hizo Pep Guardiola a nivel táctico. Y es que vimos a una Italia en un 2-3-5, con Chiellini y Bonucci como centrales, en el centro del campo Locatelli y Jorginho en un doble pivote, más Florenzi, que colaboraba mucho en ataque y en defensa, o al menos, bueno, eso fue en el primer tiempo, luego sería sustituido e ingresaría Giovanni Di Lorenzo, pero vimos eso, un doble pivote con Jorginho y Locatelli muy cerca de los centrales, al menos sobre todo Jorginho. Luego se descolgaba un poco más el centrocampista del Sassuolo, Locatelli, y luego arriba vimos a Spinazzola abierto por izquierda, a Nicolò Varela abierto por derecha, que suele jugar como interior por ese costado, pero al final estuvo un poco más abierto, sobre todo en el primer tiempo, Domenico Berardi por derecha realmente, y Lorenzo Insigne por izquierda, prácticamente como mediapuntas o como jugadores que están muy cerca del delantero y con mucha libertad. Bueno, estaríamos hablando de segundos delanteros, por decirlo de una forma así, y Ciro Immobile en punta. Vimos una Italia con un esquema muy ofensivo, y al final esto era muy coherente porque Turquía estaba totalmente replegada atrás, y creo que esa fue la única forma de romper un poco con la solidez y en fin, el repliegue, ¿no? Vamos a decir, turco. Y creo que le funcionó bastante bien, no tanto en el primer tiempo, porque es verdad que no tuvo muchas ocasiones de remate al arco. Es verdad que tuvo una Chiellini que la paró heroicamente Kakir, un cabezazo impresionante y una parada aún mejor. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que tuvo alguna que otra intervención el arquero turco, pero no generó demasiado peligro. Sin embargo, en el segundo tiempo vimos un torrente de ataque impresionante a nivel ofensivo por parte de la Azzurra. También hay que recalcar que durante todo el partido Spinazzola e Insigne estuvieron espectaculares. Luego vamos a hablar también de otros jugadores que también tuvieron un auténtico partidazo. Pero creo que a nivel ofensivo tanto Spinazzola como Insigne estuvieron sublimes, hay que decirlo. Sobre todo el jugador de la Roma, el carrilero en el equipo romanista, que estuvo muy bien en ataque. También bien en defensa en algunas situaciones, en lo poco que generó Turquía en cuanto a peligro, pero hay que decir que estuvo muy bien, la verdad. Y en el segundo tiempo vimos a una Italia que, evidentemente, una Turquía que no presionó en ningún momento, le deja totalmente
vía a Italia para atacar, y en el primer gol vimos que sobre todo fue un gol en contra. El primer gol de la Eurocopa fue un gol en contra de Emery y Demiral. En general también Demiral y Soyuncu no estuvieron para nada bien, hay que decirlo, muchos errores en salida de balón, e Italia en general recuperaba muy bien la pelota y la recuperaba muy rápido. Pero vimos el gol en contra de Emery y Demiral tras una jugada que fue precedida, bueno, fue un centro de Domenico Berardi, termina empujándole a la central de la Juventus a sus propias redes, hay que decirlo, pero fue precedida esa jugada de un pase exquisito de Manuel Locatelli a Varela que termina asistiendo a Berardi y luego el centro se lo lleva un poco por delante el central turco. Pero bueno, es una jugada espectacular. Jorginho también, es que hay que hablar de Jorginho, es que Jorginho es el que le da el pase a Locatelli. Jorginho sublime, vamos a ver un poco sus estadísticas, pero era una absoluta locura lo del centrocampista del Chelsea, un jugador que a mí me encanta, la verdad. 92 toques, 76 de 81 pases dados correctamente, un 94% de acierto. Es verdad que, como ya dije antes, no lo presionaron en ningún momento, y es verdad que Jorginho ha cometido errores estando bajo presión, por tanto es un jugador que tiene que marcar el ritmo de juego y que no lo presionen demasiado, pero aún así un 94% de efectividad en el pase, es algo espectacular lo de Jorginho. 3 pases clave que, como siempre aclaro, los pases clave son pases que terminan en tiros al arco de tus propios compañeros, por tanto también en ese sentido contribuyendo Jorginho, y 5 de 6 duelos ganados en el suelo, con lo cual vemos a un jugador que estuvo absolutamente imperial en el centro del campo, comandando obviamente esa medular de Italia. Encima con la baja de Marco Verratti, que es uno de los líderes futbolísticos, o al menos era uno de los líderes futbolísticos de esta Italia de Roberto Mancini. Así que creo que lo de Jorginho no tiene nombre y es un auténtico jugadorazo, y ojalá que se lo valore un poco más, porque yo estoy seguro de que va a ser uno de los mejores centrocampistas de esta Eurocopa si el contexto le permite brillar. Vamos a hablar ahora también del segundo gol, ¿no? El segundo gol de Ciro Immobile, que bueno, es una jugada en la que Italia también está atacando, una internada hacia el área de las cuantas que tuvo Italia, un tiro de Roberto Insigne que paró Kakir, pero le quedó el rebote a Immobile, y bueno, siendo uno de los mejores delanteros del mundo, Ciro Immobile, si la tiene en el área, la va a mandar a guardar, porque es uno de los mejores delanteros del calcio y, como ya dije antes, del fútbol europeo. Ciro Immobile es un absoluto delanterazo. Es verdad que en Italia nunca ha rendido como sí que lo ha hecho en la Lazio. Es un delantero que en un contexto propenso es brutal. Lo de Ciro Immobile es impresionante, lo del artillero italiano. Y que en la selección, bueno, este es su gol número 14, que no está mal tampoco, pero es un jugador que no tiene demasiado promedio goleador con esta selección italiana. Así que bueno, veremos si esta Eurocopa mejora mucho en ese sentido sus cifras, pero creo que si Italia lo favorece, puede ser uno de los mejores jugadores del campeonato, sin lugar a dudas. Y luego vamos a hablar del tercer gol, el golazo de Insigne, una definición espectacular del napolitano, que ya es el líder futbolístico del Napoli y tiene toda la pinta de que va a ser el líder futbolístico de la selección italiana. Qué pedazo de futbolista Roberto Insigne, qué pedazo de futbolista el italiano. Bueno, también es verdad que viene precedida por un error en salida de Kakir, que la regala prácticamente a Nicolo Varela que se la pasa a Immobile que se gira, lo encuentra a Insigne por banda izquierda entrando como un cuchillo, y de una definición a colocar sublime del jugador napolitano. Y que bueno, en fin, ¿qué vamos a decir de Lorenzo Insigne a día de hoy? Es una absoluta locura lo de este jugador. Jugó 81 minutos, un gol, 2 tiros a puerta, 2 disparos bloqueados, que fueron 2 paradas de Kakir, 77 toques, 40 de 54 pases acertados, un 74%, que para la zona en la que juega no está nada mal, porque bueno, al final juega por banda izquierda y lo viene a marcar el lateral derecho, el central derecho, el interior derecho, bueno, mucha marca que tiene Insigne. Al final era uno de los jugadores, o el jugador más peligroso de Italia, ¿no? Hay que decirlo. Muy buen partido de Lorenzo Insigne, y que hay que decir que estuvo muy bien. Luego también 3 pases clave, evidentemente, 2 de 7 centros completados, 2 de 3 balones en largo completados. Bueno, un auténtico partidazo. Un jugador que, como ya dije antes, tiene que ser el líder futbolístico de esta selección italiana, al igual que lo es en el Napoli. Y para cerrar este análisis, vamos a hablar de
Manuel Locatelli y Nicolò Varela. Qué pedazo de futbolista. Miento, vamos a mencionar también a Domenico Berardi. Vamos a hablar un poco también de él. Qué pedazo de interiores, por favor. Qué pedazo de futbolistas. Espectaculares los dos en la presión, espectaculares los dos llegando desde segunda línea. Locatelli en el momento en el que tenía que estar junto a Jorginho cumpliendo sus tareas a nivel defensivo y a nivel de sacar la pelota jugada excepcionalmente bien. Qué pedazo de futbolistas los dos. Nicolò Varela es un interior que a mí me encanta, es un jugador fetiche total, me encanta. Desde que llegó al Inter me encantaba y ahora me gusta muchísimo más. Es un jugador que a mí me encanta. Y Locatelli también lo que lo había visto en el Sassuolo me gustaba mucho y espero poder verlo aún incluso más en esta Eurocopa con Italia. Pero bueno, no tiene pinta de que vaya a ser el titular una vez que se recupere Marco Verratti, porque ya tener a Verratti, Varela y Jorginho es muy complicado. Implementar también a Locatelli, que es un gran jugador evidentemente, pero Marco Verratti es uno de los mejores centrocampistas del mundo esta temporada en mi opinión. Entonces habrá que ver cómo se puede llegar a complementar, pero hasta que no se recupere Verratti vamos a disfrutar un poco de lo que es Manuel Locatelli, que es un centrocampista espectacular y que lo más probable es que se vaya del Sassuolo esta temporada que viene. Veremos a qué lugar. Se decía que lo quería la Juventus, el Manchester City también se mostró interesado. A mí es un jugador que me encantaría para un Manchester City, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Evidentemente lo que pase. Nicolò Varela, bueno, Nicolò Varela creo que ya todo el mundo lo conocía de antes, pero bueno, el que no lo conozca es un interior que llega muy bien desde segunda línea. En el Inter se relaciona a las mil maravillas con Romelu Lukaku y en esta selección italiana va a ser también un abanderado del proyecto de Roberto Mancini, sin lugar a dudas. Y para finalizar, ahora sí, vamos a hablar de Domenico Berardi, este jugador también en el Sassuolo, acompañado de Locatelli en el conjunto de la Serie A. En fin, partidazo de Domenico Berardi, metiéndose de derecha hacia adentro, como ya dije antes, al igual que Insigne. Un jugador que genera desborde, que genera peligro constantemente, con una zurda mágica la que tiene, enganchando, tirando la diagonal, tirando a colocar. Bueno, un absoluto generador de peligros y una pesadilla, sobre todo para Meras y Soyuncu, que bueno, lo tuvo prácticamente controlado todo el tiempo Domenico Berardi. Así que, en fin, creo que un absoluto crack, Domenico Berardi, un jugador que también estaba sonando para el Milan, si mal no recuerdo, un jugador que podría encajar muy bien en el equipo de Stefano Pioli, pero bueno, habrá que ver también. Todo eso se verá después de la Eurocopa, evidentemente. Así que bueno, cerramos un poco el análisis de este partido, Turquía 0, Italia 3, exhibición de la Italia de Roberto Mancini. Dale like y suscríbete si te gustó este análisis por partido. Voy a hacerlos así un poco rápido, analizando un poco todo detalladamente sin editarlos, porque bueno, al final son demasiados partidos y mi intención es intentar analizarlos todos o la mayoría, porque evidentemente se nos viene un mes impresionante y también vamos a hablar un poco de la Copa América en los próximos días. Veré si le doy la misma atención, la misma importancia que la Eurocopa, pero bueno, todo se verá, todo se va viendo al tiempo. En fin, un saludo y nos vemos. Adiós. Chao.